Buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva actividad formativa que lleva para ustedes el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del presidente del Poder Electoral, el doctor Elvis Amoroso, a nombre de la directora general del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, la licenciada Alice Arteaga. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Irving González. El doctor Irving González con una amplia experiencia en materia de registro electoral, más de 20 años de experiencia, nos va a estar desarrollando. Me sacó de la reunión ya. Conexión. Cayó. No ha iniciado, ¿verdad? Esa ya tiene un nombre. Pedimos disculpas por el inconveniente que tuvimos, pero bueno, estamos en vivo. Decía que, bueno, agradeciendo que estén conectados el día de hoy, en nombre del presidente del Poder Electoral, el doctor Elvin Amoroso, en nombre de la licenciada Dani, directora general del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Irving González, con una amplia experiencia en materia de registro civil. Él nos estará llevando a cabo esta actividad que planificamos para el día de hoy, la cual se denomina nacionalidad, nacimiento y reconocimiento. El día de ayer, como les dije, pues iniciamos la cual se estará llevando durante 6 semanas consecutivas, los días miércoles materia electoral y los días jueves registro civil. Entonces, más tiempo, los dejamos con el doctor Luis González. Adelante. En principio, bueno, a todos los que se encuentran conectados y que nos acompañen en esta actividad, agradecido por supuesto con la directora general del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, Tibisay Lucena, el licenciado Alice Arteaga,
todo el equipo que le acompaña y que ha sido posible que nos convoque esta actividad, obviamente no exenta de algunos detalles tecnológicos que puedan salir de pronto, pero siempre con la buena voluntad de dirigirnos hacia ustedes en estas actividades. Muy importante por demás, caso de lo que a mí atañe, el tema de registro civil en general, pero muy en particular el tema del nacimiento y el reconocimiento como elementos transversales a la vida de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Entonces, bueno, sin mayor dilación, vamos a comenzar entonces con la actividad formativa. Como ya hemos estado acostumbrados, nosotros siempre comenzamos, digamos, prioridad al tema del nacimiento como el hecho vital, que es necesario que todos entendamos que efectivamente es el punto de inicio en la vida civil de todos los ciudadanos, no nada más desde el punto de vista biológico-científico, sino a través del punto de vista documental, que es de lo que nos ocupamos nosotros respecto a esta importante materia que, como lo es el registro civil de nuestros ciudadanos. Fuente, además, primaria de información, incorporación de información civil al registro electoral, por supuesto, como ya hemos establecido en algunas de las otras intervenciones que hemos hecho por esta vía y a través del diplomado que gentilmente nos permite el día de hoy llevar a cabo. Entonces, hemos decidido, como todo buen comienzo, dar la partida con el tema del nacimiento. El nacimiento visto como ese hecho vital que efectivamente, bueno, nace y además establece lo que es la identificación e identidad biológica de un ciudadano, para luego entonces nosotros proceder al tema de garantizar documentalmente la existencia de cada uno de estos ciudadanos. Entonces, nacimiento ya en lo que tengamos nosotros oportunidad de mostrar un poco la lámina, ya iremos haciendo pasos concretos por cada uno de los ítems que iban a ir apareciendo. En el caso del nacimiento y reconocimiento, registro civil, allí cuando nosotros veamos cómo vamos a avanzar, nos vamos a dar cuenta poco a poco cómo es el transitar de los ciudadanos y cuál es la importancia de nosotros poder multiplicar esta información que es vital para nosotros y obviamente para el Estado venezolano, es estratégico, es un elemento que estratégicamente es importante llevar la información, masificar, divulgar, socializar de la mejor manera posible. En esta sesión 1, tal cual como les estamos explicando hace unos minutos, nos vamos a ocupar de lo que es el hecho vital del nacimiento y el Progress. Mira que hay mucha gente que viene también. Y espera que la Contraloría también, está toda la oficina ahí. Si le damos paso a la próxima diapositiva, para ya ir comenzando, de los aspectos a tratar, obviamente, establece la propia Ley Orgánica de Registro Civil quiénes son las personas obligadas a declarar. Ya establece de una vez en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 56, el deber ineludible del Estado de proceder a la inscripción del nacimiento de los ciudadanos y ciudadanas de manera gratuita. Entonces, en ese sentido, es que vamos a ver, por ejemplo, como el primer ítem, todo lo que es el manejo de la afiliación, cómo tenemos que nosotros proseguir. Digamos, Porque aquí inicio, tiene, vamos a probar aquí para ver. No nos vamos a mal a ver. ¿quiénes son las personas que están obligadas a declarar el nacimiento? Lo establece la Ley Orgánica de Registro Civil en el capítulo correspondiente al hecho vital. Los obligados a declarar, obviamente, son papá o mamá, que siempre, de acuerdo a la interpretación establece que se pueden decir de manera conjunta o separada. Yo no tenemos nada. Bueno, tengo WhatsApp ahí para poder realizar esa inscripción y ese
ese registro que para nosotros, lo hemos dicho ya también varias veces, Sí, pues, para ahorita el mío. registro y asentamiento, son básicamente No, como yo sinónimos olvido todo. de lo que es el discurso y lo que es el Está lenguaje genial. registrado. Nosotros tenemos, por ejemplo, que tenemos también lo que son los lapsos de inscripción. Nosotros dividimos el hecho vital en lo que consideramos y establece la ley como inscripciones de carácter oportuna o temporáneas y aquellas que son extemporáneas, que son las que se realizan después de 90 días de nacido el niño o niña. Entonces, respecto a la naturaleza del hecho biológico en sí del nacimiento, tenemos los nacimientos que son hospitalarios, que tal como su nombre lo indica, son aquellos que suceden en los diversos establecimientos de salud que tiene el país, que tienen capacidad instalada para recibir los nacimientos, y tenemos aquellos que son extrahospitalarios. Siempre surge la duda porque en todos los espacios en los cuales nosotros hemos tratado de incidir en la multiplicación de saberes desde el punto de vista del registro civil, hay personas que todavía no creen que se siguen produciendo nacimientos de carácter extrahospitalario, pues siguen sucediendo con cierta frecuencia, sobre todo en lo que nosotros llamamos lugares inhóspitos, en nuestros llanos venezolanos, en las poblaciones donde tenemos asentamientos o comunidades o pueblos indígenas. Entonces, cada uno de ellos tiene una normativa que prevé una sustanciación documental distinta una de otra. En el caso del nacimiento hospitalario, bueno, evidentemente, de acuerdo a lo que establece la ley, es obligatoria la presentación del certificado de estadística vital de 25. Ya lo hemos hablado varias veces. Y en el caso de los nacimientos extrahospitalarios, bueno, es necesario, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del registro civil, el tema de la presentación de la declaración de la partera y la afiliación paterna y materna. Entonces, fíjense que ha habido normativa que se ha venido incorporando precisamente a la variopinta aplicación de textos de consulta y de articulados al respecto. Tenemos, por ejemplo, la declaración de nacimiento según la Ley de Protección a la Familia, Maternidad y Paternidad, cuya ley, digamos, acaba de dar al traste con otra que ya preexistía, inclusive la Ley Orgánica de Registro Civil. La inscripción, por ejemplo, de personas mayores de edad. Esto es un capítulo bien importante en lo que se llamó la desjudicialización del registro civil. Ahora, a través de la Oficina Nacional de Registro Civil, que es una oficina integrante de la Comisión de Registro Civil y Electoral, se permite que previa opinión vinculante de la Oficina Nacional de Registro Civil, a través de un procedimiento denominado nosotros por sus siglas como OME, opinión para la inscripción de mayores de edad, se le pueda dignificar y reconocer esa identidad que el Estado venezolano no pudo en su momento y que lamentablemente esa persona que existe físicamente, poderle darle la garantía de que ahora exista desde el punto de vista documental. Un tanto hemos hablado nosotros también del tema del fenómeno perjudicial que ha sido el subregistro para el Estado venezolano, que básicamente es lo mismo. Es decir, una cantidad de personas que existen físicamente y que inclusive muchos de ellos han sido o son miembros de nuestra familia en lo particular, pero que luego a través de esta decisión del Estado de poner en manos del Consejo Nacional Electoral la función y atribución del registro civil, nos ha permitido entonces incorporar formalmente a la estadística del Estado a través de la garantía de su nacionalidad e identidad venezolana a través de las actas de nacimiento. También tenemos la inscripción de venezolanos nacidos en el extranjero. Recuérdense que esto es una facultad de atribución que tienen nuestras sedes consulares, que es la garantía y la asistencia inmediata a todos nuestros connacionales que se encuentran en estos territorios, el que permite de alguna manera u otra acompañar en la protección y garantía de ese derecho. Lo hacemos a través de nuestras sedes consulares y diplomáticas, que se convierten en órganos de gestión de registro civil en virtud de lo que la ley ha denominado el Sistema Nacional de Registro Civil. Son órganos integrantes, en este caso, órganos de gestión de registro civil, y allí son atendidos diariamente de manera ininterrumpida e inmediata todos los venezolanos que cojan esa sede consular para cualquier renovación de algún documento, para inclusive la declaración de esos nacimientos que ocurren y reconocimientos que se pudieran dar en esos territorios y que finalmente van a buscar garantizar la nacionalidad venezolana y la identidad venezolana para toda esa población usuaria y usuaria del servicio. Respecto a las características específicas del acta de nacimiento, nos vamos a tener un poco allí para que conversemos de lo que establece la ley orgánica respecto a este punto en específico y luego lo que va a ser
el acto del reconocimiento, que realmente es un elemento adicional a lo que es ya la garantía de la existencia de un ciudadano ciudadano. Entonces, bueno, ya yéndonos a lo concreto, la inscripción de nacimiento, tal cual como lo veníamos conversando hace unos minutos, es el registro oficial de nacimiento de un niño o niña que obviamente lleva a cabo la administración de un Estado, en este caso del Estado venezolano, a través del Consejo Nacional Electoral que regula las competencias y dicta las políticas en materia de registro civil, pero concretamente a través de nuestros órganos de gestión, que son las distintas oficinas y unidades de registro civil existentes en todo el país, que ya alcanzamos el número de 1196. El acta de nacimiento es un documento oficial emitido efectivamente por esa oficina unidad de registro civil y que se convierte ni más ni menos en el primer documento de identificación de los ciudadanos venezolanos. Resulta fundamental, obviamente, porque ya hemos visto, inclusive por conclusión lógica, que el registro civil es ese derecho humano que permite abrir la puerta al ejercicio de los demás derechos que puede tener un ciudadano, incluyendo los derechos políticos. No en balde, por eso es que el constituyente en el año 99 le da la misma competencia al Consejo Nacional Electoral, que no nada más organiza elecciones, es que a su vez es el que convoca a toda la ciudadanía que ya cuente con identidad, nacionalidad venezolana y la mayoría de edad para el ejercicio de su derecho político. El certificado médico de nacimiento, ya lo explicábamos también otro poco, es ese formato, instrumento autocopiante que viene en un formulario emitido por la autoridad con competencia en la materia de derecho médico, en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Salud a través de la Dirección Nacional de Epidemiología, y sus siglas significan estadísticas vitales 25. A diferencia del de defunción, que lo vamos a ver en otra intervención que vamos a hacer luego. Fíjense que acá lo que les venía comentando, lo que ya establece el artículo 84 de la Ley Orgánica del Registro Civil, establece que los obligados a declarar, y se le coloca así de manera taxativa porque ya lo establece la Constitución en la normativa que blinda el derecho a la identidad venezolana y al derecho a ser inscrito en el registro civil. Padre o madre, que aunque no lo diga la ley, entendemos nosotros que debe ser de manera conjunta o separada, parientes sanguíneos hasta el 4º grado, y aquí yo vuelvo a ratificar lo siguiente. Cada uno de esos ítems que aparecen allí es porque han sido descartados uno sobre otro. Es decir, habiendo padre o madre, no puede declarar el abuelo, por ejemplo, o no puede o no debe declarar el médico, porque está padre o madre. Entonces, este orden no es en balde. Tenemos allí el médico o la médica que atendió el parto, que también tenemos que hacer una salvedad allí. Cuando nosotros hablamos de un nacimiento hospitalario es porque ocurre en las instalaciones de un centro o establecimiento de salud. Pero puede darse el caso que un niño nazca, por ejemplo, en el taxi donde van, digamos, trasladando a la parturienta, y habiendo nacido en el taxi, aun y cuando hubiese sido acompañado de un médico o médica, no lo hace hospitalario el hecho de quién atiende o partea, sino la instalación donde ocurre el nacimiento. Cualquier persona mayor de edad bajo cuya representación se encuentre el niño, aquí es importante, no me voy a extender mucho en el tema, cuando hablamos de este tipo de representación, se refiere a las que contempla la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Estaríamos hablando entonces de medidas de responsabilidad, alguna medida de crianza o alguna medida de colocación familiar, de acuerdo a los niveles que establece el propio sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, que lo que hace es abundar con respecto a esto último que les acabo de mencionar. Bueno, fíjense, acá ustedes pueden ver en el material de apoyo que seguramente están viendo en este momento, que dividimos en los dos grandes tipos de nacimiento que pueden ocurrir. El hospitalario, ya les expliqué, un nacimiento ocurrido en establecimiento de salud ubicado en el territorio de la República. Esto es importante que lo entendamos. Esto es de aplicación nacional, de jurisdicción nacional. Extrahospitalarios son aquellos nacimientos ocurridos en establecimientos de salud ubicados en el territorio de la República, pero en realidad allí lo que indica o lo que debe indicar es que en el caso extrahospitalario también se refiere a un lugar de nacimiento distinto a un centro de salud, pero que también esté ubicado en el territorio nacional de Venezuela. Recados comunes para ambos, bueno, el documento de identificación de los declarantes, algo básico y fundamental. El documento de identificación de 2 testigos que sean mayores de edad y que puedan dar obviamente testimonio de ese nacimiento, e igual el documento de identificación de los declarantes, en el caso extrahospitalario opera lo mismo,
y aquellos dos testigos mayores de edad. La diferencia es que obviamente, aparte del tema hospitalario y el certificado que yo les envié, la partera, digamos, o también se les llamaban anteriormente comadronas, que atienden el nacimiento. Los requisitos para la declaración de nacimiento extrahospitalario, bueno, fíjense, esas imágenes que ustedes están viendo allí son las mismas imágenes que integran nuestro manual de procedimientos en oficinas y unidades de registro civil. Tenemos que recalcar lo siguiente: toda la normativa que controla, que limita, que, digamos, establece los procedimientos de registro civil están normados. No hay nada que se dé en materia de registro civil que resulte de la iniciativa, capricho digamos, o labor, digamos, de arrojo o de informalidad por parte de quien dirige el destino del registro civil. Todo está normado, todo está establecido en letra, y además de eso pasa necesariamente por la revisión de la Comisión de Registro Civil y Electoral, que como ustedes bien saben es uno de los órganos subalternos que integra el Consejo Nacional Electoral. En este caso podemos ver la declaración jurada de la persona que atendió el parto, que insisto, puede haber sido una enfermera, puede haber sido un médico, pero la realidad es que ese documento es lo que demuestra que efectivamente nació en territorio venezolano. La constancia del Consejo Comunal, porque eso obviamente ata a la territorialidad, digamos, ahora en este nuevo Estado comunal que está impulsando el Estado venezolano a través de su política. Y luego, bueno, la declaración jurada de testigos que dan fe de la ocurrencia del nacimiento en territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Las observaciones, en el caso de las inscripciones de nacimiento extemporáneas, recuerden que cuando nosotros hablamos de nacimientos presentados de forma extemporánea, estamos hablando de aquellos que van a declarar las personas que ya vimos allí de acuerdo al artículo 84, pero que lo hacen una vez transcurridos 90 días a partir del nacimiento. Venezuela tiene la propensión, tiene como deber el promover el nacimiento oportuno, y por eso el esfuerzo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral en la creación e inauguración sistemática, progresiva, en ejecución del Plan Nacional de Identidad, en el gran marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, de la creación y apertura de unidades de registro civil en establecimientos de salud, conocidas por nosotros el registro civil como URSES. Es importante porque nosotros garantizamos que apenas nazca el niño, antes que le den de alta, ellos pasan por registro civil y ya se van con su acta de nacimiento. Entonces tenemos una resolución que es del 1 de octubre de 2020, y es importante que sepamos de qué marco temporal, en qué situación de coyuntura estábamos nosotros para el año 2020. Pandemia por coronavirus 19 a nivel, obviamente, mundial, ¿no? Inscripción de nacimiento de niños, niñas, adolescentes. Se realizará considerado como de pleno derecho con base a las circunstancias excepcionales y las condiciones derivadas de las medidas de bioseguridad. El hecho del registro civil no iba a ser distinto a cualquier situación de salubridad en el país. En su momento nos correspondió a nosotros la responsabilidad de limitar los actos de registro civil, digamos, en ejecución irrestricta y disciplinada de lo que ordenaba el Ejecutivo Nacional. Era que restringiéramos nosotros los focos de multiplicación o contagio del virus, y por lo tanto nos dedicamos durante el tiempo que estableció esa temporalidad especial para simplemente registrar nacimientos y defunciones, en el entendido que era digamos, lo estrictamente necesario para la población. El registrador civil se abstendrá de requerir el informe del Consejo de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes a los declarantes de nacimiento, con el fin supremo de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la inscripción de su nacimiento y simplificar el trámite. Viendo que fue una situación sobrevenida, una situación de complejidad para el Estado, muy bien gerenciado además, porque fuimos uno de los países con menor incidencia de muerte en materia del COVID gracias a las políticas del Ejecutivo Nacional. Bueno, el aporte que debía hacer el Consejo Nacional Electoral era contribuir con el resguardo de la salud de todos los que pudieran al servicio público esencial del registro civil. ¿No? La declaración de nacimiento conforme a la reforma de la Ley de Protección para la Familia, Maternidad y Paternidad. Ya hablamos de que hubo un momento, un episodio en el cual había una ley orgánica de protección para la familia, maternidad y paternidad
que era inclusive anterior a la ley orgánica de registro civil. Aquí procuramos nosotros para facilitar, digamos, el entendimiento o la explicación de quienes hablan. Bueno, casos de inscripción, allí habla claramente cuando la declaración es realizada por la madre, quien no está unida en matrimonio, ni tampoco está unida a través de la unión estable de hecho, valga la redundancia, con la persona a quien se le atribuye la paternidad del nacimiento. Esto ha sido un tema polémico, pero que no debe ser del análisis del registro civil, por cuanto es completamente normada y regulada por su ley especial natural, que no es solamente esta, también la ley orgánica de protección para niños, niñas y adolescentes. Inscripción por padre y la madre se encuentra unida en vínculo matrimonial con persona distinta y a quien está haciendo la presentación. Entendamos algo, el registro civil puede ser muy parecido a una telenovela. Eso lo vemos nosotros a diario en cada una de las oficinas de unidades de registro civil. Y precisamente hace referencia a mucho de la casuística que procura reflejar esto que estamos diciendo. Inscripción de nacimiento por madre que se niega a suministrar la identidad del padre. Aquí hay inclusive un principio contradictorio por cuanto el Código Civil, que sigue siendo el articulado que permite el establecimiento de apellidos, indica que la madre puede presentar perfectamente sola. Y entonces simplemente lleva la afiliación de la madre a través de la colocación de los apellidos. En los datos del acta, el registrador civil se abstendrá de plasmar el nombre del padre en folio, no obstante se proseguirá con el flujo normal del procedimiento. Esto es un memorándum que efectivamente nosotros tuvimos que emitir desde la Oficina Nacional de Registro Civil un poco para aclarar la política en esta materia. Y todos los indicados por los presentantes cuando se cuenta con los datos de la madre únicamente, que es el que nosotros denominamos normalmente artículo 238 del Código Civil. Respecto a las observaciones, fíjense, no se observará o no se exigirá el documento de identificación del presunto padre, se notificará al presunto padre dentro de los 5 días hábiles siguientes antes del acto de presentación a los fines de que comparezca ante el registro civil y procede entonces a reconocer o no su paternidad dentro de los 10 días hábiles de su notificación. Las personas que tengan interés legítimo podrán intentar las acciones de filiación correspondientes de tribunales competentes. ¿Por qué? Porque son los tribunales los que tienen la potestad, de acuerdo a lo que establece el propio artículo 156 de la Ley Orgánica de Registro Civil y que versa precisamente sobre el estado civil de niños, niñas y adolescentes. La madre suscribe la declaración donde da constancia de la negativa, de la cual se envía copia certificada al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y al Ministerio Público en materia de protección. Adelante, por favor. Fíjense, la inscripción de nacimiento de personas mayores de edad. Cuando nosotros hablamos de la desjudicialización, lo hablamos en dos grandes vertientes. La que se refiere a este capítulo en específico y el que se refiere a la posibilidad de rectificar en sede administrativa. Es uno de lo que nosotros denominamos procedimiento especial, cuyo conocimiento le atañe a la Oficina Nacional de Registro Civil por ser una instancia administrativa, tal cual y muy parecida a lo que son, por ejemplo, las inspectorías del trabajo, que emiten providencias vinculantes. Bueno, eso mismo hace la Oficina Nacional de Registro Civil. Es el procedimiento que se realiza para autorizar a los registradores civiles a concretar la inscripción en el libro de nacimiento de una solicitud efectuada por una persona que acude siendo ya mayor de edad a que se le registre su acta de nacimiento. Respecto a la inscripción de venezolanos nacidos en el territorio extranjero menores de 18 años, esto es importante que lo entendamos. Así como ya hablamos de la opinión para mayores de edad de los nacidos en el territorio venezolano, hay algo similar que opera en los nacidos en el territorio extranjero, pero que forma parte de otro procedimiento especial, que es el denominado circular número 1. En cualquier caso, en su momento vamos a explicarlo con detenimiento para que podamos entenderlo. En principio, hay una declaración, se realiza siempre, en este caso, bueno, estamos hablando de las dos posibilidades que hay. Es que el connacional, padre de ese niño y quien va a transmitir la nacionalidad venezolana, acuda a la sede consular o diplomática o que venga directamente al territorio venezolano y pretenda inscribirlo en una de las 1196, en este caso únicamente las dedicadas con competencia en el libro de nacimiento, a garantizar la identidad y nacionalidad venezolana. Para ambos casos opera la fundamentación legal distinta.
La constitucional siempre va a ser la misma. Artículos 56, 32, de acuerdo a los vertientes y nacionalidad de ambos padres. Pero en el caso de venirse directamente, se le debe añadir como dato integrante del acta el artículo 89, el cual, a diferencia de lo que establecía la Constitución del 61, permite que el venezolano acuda a territorio venezolano directamente, sin pasar por sede diplomático consular, a inscribir a su niño o niña. Entonces, allí, eso es básicamente lo que establece esta diapositiva. Adelante. Las características específicas de las actas de nacimiento. Fíjense algo. Antes de este nuevo paradigma del registro civil que parte, digamos, o da su primer paso adelante en marzo de 2010, porque tenía una vacatio de ley de 6 meses, una de las principales diferencias o características es precisamente que trata de estandarizar el tema de las actas de nacimiento. Por eso nuestra lucha ha sido permanente hasta desde el punto de vista andragógico, es decir, procurar que la persona corrija cada vez que viene hacia nosotros y dice partida. Cuando nosotros nos hablan de partidas, están hablando de documentos que van del antiguo paradigma del registro civil, es decir, aquel que partió desde la secularización en 1873, pasando por el Código Civil de 1922, luego por el otro del año 42, luego también por la modificación que sufrió el propio Código Civil venezolano del año 82, pero que después del momento histórico del 15 de diciembre de 1999, cuando se crea el poder electoral y las nuevas competencias y atribuciones en detrimento de aquel Consejo Supremo Electoral, ya tenemos una normativa a partir del año 2010. Y a eso es que nos estamos refiriendo con estas características específicas del acta de nacimiento. De acuerdo a lo que se establece allí, bueno, ustedes ven una serie de elementos de información enumerados allá. Lo más importante es que ya no es vinculante el estado civil de los padres al momento de presentar un hijo. Otra cosa que es importante que resaltemos es que ya estando en vigencia la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, nos permite a nosotros, desde el punto de vista del registro civil, coadyuvar con la protección integral del niño. ¿En qué sentido? Ya no podemos utilizar términos como hijo ilegítimo, hijo bastardo, hijo expósito, hijo natural. Entonces, ya esos elementos que eran inclusive denigrantes, en perjuicio de nuestra niñez y adolescencia, desaparecen con estandarización de instrumentos como este que estamos leyendo. Nombres, apellidos, el documento de identidad. Fíjense que es importante que hablemos del documento de identidad. No nos referimos solo a la cédula. Y eso tiene una razón específica que no voy a ahondar tampoco en esta intervención. Pero yo quiero que ustedes se lo lleven como tarea para que lo investiguen dentro del contenido de la Ley Orgánica de Registro Civil. Y es el relativo al número único de identidad. Adelante. Con respecto a las consideraciones del acta de nacimiento, fíjense lo que les estaba enumerando un poco, conversando de esta manera un poco más distendida. Ningún acta debe contener términos discriminatorios o prohibidos. Por allí también hay mucha gente que ya sabe que nosotros no permitimos en el registro civil que se coloquen nombres ofensivos o que vayan en contra del honor de un niño, niña o adolescente. Toda acta de nacimiento expresará los datos de identidad de los progenitores biológicos, omitiendo el estado civil de los mismos. En caso de decreto de adopción, no se debe hacer mención al procedimiento, al vínculo del adoptado o cualquier otro dato o información que afecte la confidencialidad de la adopción. Esto tiene también su razón, lo que ordena la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que inclusive por especialidad se lo ordena al registro civil. Tiene todas las facultades para hacerlo. Un recién nacido abandonado deberá indicar circunstancia de la presentación, edad aparente del niño, sexo, nombre y 2 apellidos. Está prohibido el uso de la palabra expósito. Es importante que lo internalicemos, que lo asumamos como propio, porque el primer factor multiplicador del registro civil son precisamente los usuarios del servicio. Decisión judicial. Deberá dejar constancia del lugar, fecha, decisión, identificación del juez que emitió la decisión y el número de expediente, pero atentos a esto. Ninguna certificación está permitida que salga de las oficinas unidades de registro civil que procuren informar a quien recibe el acta que ese niño fue adoptado o que ese niño fue abandonado, ni mucho menos. El registro civil tiene la obligación de certificar sin que nadie se dé cuenta de esa circunstancia especial
de ese niño con respecto al resto de sus infantes. Adelante. El reconocimiento. Y aquí llegamos básicamente a un acto que en realidad lo que hace es complementar la información biológica y la afiliación de un ciudadano que ya existe para el Estado venezolano. Entonces, en principio, ¿por qué se registra un reconocimiento? Bueno, en principio por una declaración ante el registrador civil que inscribirá el acta de reconocimiento en los libros de nacimiento. Y aquí es importante que yo recalque otra cosa. Volvemos a hablar de la estandarización. Anteriormente, cuando nos tocó a nosotros la responsabilidad de irnos a campo y ver cómo estaba el registro civil, nos dábamos cuenta que en el caso del nacimiento estaban por separado algo que denominaban los libros de reconocimiento, otros libros que se llamaban los libros de inserciones y estaban los libros de nacimiento. ¿Qué pasaba con esto? Que la información estaba distribuida, estaba atomizada, estaba pulverizada. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral a través de sus directorios, a través de sus instrucciones, a través de las facultades autorreglamentarias? Estableció que el libro de nacimientos contiene la posibilidad de insertar un nacimiento, de registrarlo, declararlo o asentarlo y a su vez también establecer el reconocimiento. Porque es ineludible su relación con el nacimiento preexistente. Entonces, fíjense, cómo también se registra un nacimiento a través del acta de matrimonio y no estable de hecho de los padres. ¿Por qué? Porque les da la posibilidad de reconocer de una vez en la celebración del acta. Eso es algo normal y cotidiano. ¿Qué es lo que eso genera? La necesidad de estampar una nota marginal en lo que nosotros llamamos el acta primigenia, que es el acta donde el único requisito que debe haber para que le estampe esa nota es que ya no hay una filiación paterna preexistente. Porque si no entramos nosotros en otro conflicto, que tampoco vamos a explicar acá, que sería la impugnación de una paternidad. Declaración incidental en un acto realizado con otro objeto, siempre que conste por el documento público auténtico y la declaración que haya sido hecha de un modo claro e inequívoco. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre puede perfectamente declarar su reconocimiento en una notaría, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que ese documento declarado en una notaría, obviamente con la autenticación y con la fe pública que le dé el notario, se inserte en el libro de nacimiento. Notificación de filiación por prueba de ADN. Lo que le estábamos comentando un poco en la ley de protección de maternidad y paternidad. ¿Qué pasa? Si efectivamente el padre reputado o informado como padre de un niño, cuando presentó a la madre sola, él dice, no, pero es que ya va, yo no soy el papá del niño. ¿Qué es lo que va a hacer el tribunal una vez que reciba las actuaciones del registro civil? Lo va a convocar para que se haga la prueba de lo que nosotros los abogados denominamos a veces la prueba o paternofiliales o heredobiológica. Sí, una diapositiva, por favor. Ya. Ah, disculpa, la anterior, porque ya me di cuenta que no lo había explicado. La anterior a ella. Ah, ok. Posterior. Posterior. Allí. Personas que pueden realizar el reconocimiento. Fíjense ustedes, solo puede ser realizado por el padre o la madre, porque son los únicos que filian. Eso está claro. El adolescente mayor de 16 años de edad puede reconocer válidamente a su hijo o hija antes de cumplir esa edad con autorización de su representante legal o en su defecto con la del juez competente. Eso puede pasar. De hecho, ha pasado. En caso de muerte del padre o la madre, obviamente estamos hablando en caso de muerte del padre antes de que nazca el niño, pero evidentemente con un embarazo en tránsito, ¿no? El reconocimiento de la filiación puede ser hecho por el ascendiente sobreviviente de una u otra línea del grado más próximo que concurran en la herencia de mutuo acuerdo si pertenecen en la misma línea. Estimados participantes, les aclaro, no puede reconocer tío, hermano, primo, padrino, madrina, yerna, nuera, suegra, solamente de un niño cuyo padre murió, abuelo o abuela, en línea ascendente de la filiación sanguínea de ese niño.
Hemos visto todavía con preocupación que luego de estas actividades, una de las preguntas que surge es, ¿la tía puede reconocer a un sobrino? No lo puede hacer, porque es colateral. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? En caso de cualquier duda, en caso de que no tenga ninguna posibilidad porque el abuelo o abuela murió, deberá hacerse por vía judicial en el procedimiento contemplado en la legislación que rige los destinos de la protección de niños, niñas y adolescentes del país. Pero no pueden realizar. Yo me he cansado de anular reconocimientos hechos por tíos o tías, porque efectivamente, y es un error nuestro, porque el primero que incurre en el error es el registrador civil que recibe el reconocimiento y estampa la nota. La tarea es que entendamos qué es lo que establezca la ley. La ley está no para transgredirla, sino para respetarla y hacer cumplir. Fíjense, estos requisitos que ustedes ven acá son los mismos que establece la Ley Orgánica de Registro Civil a partir del artículo 94. Es decir, original y copia del documento de identidad del padre o la madre que va a efectuar el reconocimiento. Otra pregunta que siempre surge. Sí, es posible que haya niños que estén filiados solamente con el padre. Después podemos hablar de las circunstancias o cuáles son los casos que se han presentado. Pero es perfectamente viable que veamos actas de nacimiento cuando la madre no está afiliada por ningún lado. Entonces sí puede haber reconocimiento. Acta de nacimiento de la persona ser reconocido, información de los datos precisos. Esto precisamente refuerza lo que ya les he venido explicando. ¿Cuál es la única condición para que se pueda hacer un reconocimiento? Que exista un acta de nacimiento donde solamente esté filiado papá o mamá. Si no hay acta de nacimiento, no podemos hablar de reconocimiento, porque hasta etimológicamente nos lo dice el término. Reconocimiento es conocer dos veces. Por lo tanto, tiene que haber la preexistencia del acta. Original y copia de la persona ser reconocida en caso de tenerla. Aceptación expresa cuando la persona es mayor de edad. Esto tiene obviamente sus razones también. Y es básica y fundamental. Es que una persona que es mayor de edad probablemente ya hizo vida documental con un solo apellido. Y probablemente, a pesar de que quiera ser reconocido por su padre, no le conviene modificar los documentos de identificación. ¿Por qué? Porque le va a llevar a un trámite que muchas veces se le hace engorroso. Les pongo un ejemplo. Si yo aparezco filiado en mi cédula de identidad únicamente con el apellido González y así me gradué, me casé, presenté a mis hijos, imagínense ustedes lo que va a pasar una vez que yo me cambie González por el reconocimiento de mi padre, que puede ser Martínez. Tengo que cambiar toda la documentación, incluyendo la cédula de identidad y el pasaporte, que en estos días le preocupa mucho. Original y copia de la cédula de identidad de los testigos mayores de edad, documento público cuando el mismo no sea por declaración de padre y madre, y documento que demuestre la afiliación entre el fallecido y sus ascendientes, lo que ya les venía explicando. Es decir, en el caso de la abuela, ¿qué es lo que se va a llevar? Se va a llevar el acta de nacimiento donde está afiliado el hijo que falleció o la hija que falleció. Cuando yo les hablaba del reconocimiento, se podía dar en los casos de reconocimiento de madre, porque muchas veces la madre moría en el parto, por ejemplo, porque el niño estaba abandonado en la calle, o porque simplemente el papá en un acto de soberbia va, registra y el registrador viene y permite el registro solo con la declaración del padre sin filiar a la madre. Por lo tanto, es posible que hayan reconocimientos por parte de madre. Adelante. Bueno, fíjense. Esta información, nosotros siempre decimos, o por lo menos en mi caso, y mi equipo también, que es difícil no de entenderla, sino de fijarla en el entendimiento, de internalizarla, primero porque es muy densa y es hasta complicado que nosotros, en aras de la realidad, pretendamos que con una charla o con una actividad de este tipo, ya ustedes se conviertan en especialistas y multiplicadores de registro civil. Pero es el inicio y siempre estamos mejor si comenzamos a caminar. No hemos llegado todavía y lo que pedimos es que efectivamente esta información tan importante, transversal para el Estado venezolano, llegue cada vez más a mayores lugares. Por eso es que, en parte, nosotros tenemos la labor titánica de seguir ampliando digamos, el rango de aplicación, las competencias de las unidades de registro civil, sobre todo las hospitalarias, que son las más importantes, a fin de cuentas. Nosotros siempre hemos dicho que para nosotros la preponderancia del tema de registro civil es el nacimiento y la defunción. Y como siempre, y hemos dicho,
y son dos lemas que son lo más real que podemos transmitirles a ustedes como palabras de conclusión, es que el registro civil es para la inclusión de todos y todas, pero que también el registro civil todo comienza y todo termina. Por la atención que ustedes nos han brindado, les agradezco mucho a nivel personal y a nivel institucional en el nombre de mis compañeros de la Oficina Nacional de Registro Civil, y esperamos que esto no sea la única oportunidad que tengamos de interactuar y que en el futuro podamos volvernos a ver. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por acá o por ahí? Sí, sí. Podemos dar respuesta. ¿Cómo no? Ahora la pregunta dice, si a la madre le pusieron que no tenía cédula, pero sí tenía, ¿cómo se resuelve? Bueno, fíjense. Nosotros, en aras de que la casuística nos ha indicado a nosotros que se produce más de lo que, casos como ese, se presentan más de lo que habíamos pensado al inicio de armar todo lo que era la estructura normativa y legal. Bueno, en principio lo que hay que tomar en cuenta es que ya casos como esos, lo que hacemos es que tenemos un procedimiento que se aplique en la propia sede de registro civil y que tiene que ver con la actualización del dato de la cédula de identidad. ¿Qué hacemos con esto? En principio, comenzamos a entender que lo prioritario es el derecho a la identidad del niño, no de la madre. La madre puede perfectamente declarar el nacimiento o el padre declarar el nacimiento sin importar documentos de identificación. Distinto es cuando levantado el nacimiento e informado el serial de cédula, por ejemplo, como número de identidad, haya un error producido en la declaración, lo que lo convierte en un error material e involuntario. Para casos como ese, no nos queda otra cosa sino la rectificación del cambio. Pero en el caso de no suministrar cédula, perfectamente se puede actualizar. Es más, no es el único caso previsto. Lo podemos hacer inclusive cuando la madre que presenta es extranjera en el momento del nacimiento y luego se naturaliza. Entonces, actualizamos el dato como venezolana ya en ese momento para el acta sin que necesariamente pase por el procedimiento de rectificación. Por acá tenemos, bueno, no sé si es una pregunta, pero vamos, le voy a leer para que a ver si usted puede aclararlas. Dice, el sistema yo soy, entre paréntesis, URSS, no debe colocar necesariamente los estados civiles, y si los estados civiles no son los mismos, el sistema genera un error. Ejemplo, la madre soltera y el padre casado, el sistema falla y puede repetir el acta en el sistema. Bueno, fíjense una cosa, yo no sé las particularidades de ese caso presentado, pero en principio CNE no aplica el sistema yo soy. De hecho, nosotros hemos determinado, identificado que el sistema yo soy ha sido perjudicial para la compilación de la información del registro civil. Entendimos que fue una buena iniciativa, pero lamentablemente la naturaleza de ese sistema no nos ha permitido inclusive incorporarlos a las bases automatizadas que estamos desarrollando. El sistema yo soy fue una idea, insisto, muy buena al principio, digamos, decidida por las gobernaciones y por el sistema de salud que actuaba en ese tiempo. Quiero entender que el caso que se refleja y que tú gentilmente lees, se refiere tal vez al sistema yo soy en el estado Lara. El sistema yo soy que se aplicó en el estado Lara, cuyas actas se realizaron obviamente mucho antes de que asumiéramos nosotros la competencia de registro civil, y en los sistemas de generación actual se ha procedido a poder ayudar o poder, digamos, un poco como tratar de resolver la situación. Les cuento algo, por ejemplo, no reflejaban identidad de los testigos. Si reflejaban la identidad de los testigos, no reflejaban los seriales de cédula. Pero le estoy hablando de que esto es el sistema de registro civil anterior a nosotros asumir las competencias. ¿Qué es lo que hemos tratado nosotros? Migrar los sistemas yo soy a los sistemas automatizados de gestión de actas y certificaciones, validados directamente por los equipos, digamos, tecnológicos, de desarrollo tecnológico del Consejo Nacional Electoral. En este caso, por la Dirección de Sistematización y Actualización Estadística de la Oficina Nacional de Registro Civil e incluso por la Dirección la Dirección General de Tecnología de la Información del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, en consecuencia, ese planteamiento del sistema yo soy tiene que verse en el marco de cómo se expone, de qué estados estamos hablando. Sí sabemos que está presente en muchos estados aún, pero la labor nuestra ha sido efectivamente tratar de, en principio, de estandarizar los procesos, de estandarizar inclusive la imagen de lo que es una certificación de datos de acta de registro civil, y por otro lado, que cumplan todas con los requisitos de características específicas que ya vimos.
Eso es lo importante y es lo fundamental. Entonces, sí, el sistema Yo Soy, efectivamente, bueno, fue una idea de poder sistematizar de alguna manera las características de lo que antes eran esas partidas de nacimiento, pero lamentablemente hemos visto que como todo sistema es perfectible. Y para eso está el Consejo Nacional Electoral, por eso es que tenemos las competencias como órgano rector en la materia. Y sin duda alguna vamos a ejercer esas facultades, sin duda alguna. Vamos a corregir lo que tengamos que corregir para adaptarlo a la tecnología, al adelanto tecnológico del Consejo Nacional Electoral, sin duda alguna. Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, me presento, y para los que ya me conocen, bueno, bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias, Irving, por acompañarnos. Mi nombre es Odalis Arteaga y en este momento tengo la gran responsabilidad de, bueno, de estar acá acompañándolos en el Instituto de Altos Estudios, bueno, para ser formados, bueno, en toda la materia que tiene que ver con lo electoral, con registro civil y en todo lo que podamos apoyarlo. Agradezco con todo el cariño y de todo corazón, bueno, la presencia de Irwin hoy por aquí, bueno, especialista en la materia, y esperamos seguirlo teniendo, y a los compañeros por acá, para que, bueno, nos sigan apoyando en la profundización y en la clarificación de los procesos que tienen que ver con el registro civil. En nombre del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso, además presidente del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, Tibisay Lucena, le damos las gracias a nivel nacional a todos los compañeros que nos han acompañado desde el Poder Electoral y desde otras instituciones que nos acompañan la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que la próxima semana, el día miércoles, estaremos tratando nuevamente con materia electoral, y el día jueves, igualmente en la tarde como hoy, en materia de registro civil. Un abrazo para todos, con mucho cariño, y gracias por estar presentes. Gracias.